Muy bien, buenas tardes. Siendo las 2:40 de la tarde, vamos a empezar la clase. Hoy día vamos a hacer onfalitis y conjuntivitis neonatal. ¿Qué es la onfalitis? La onfalitis es el enrojecimiento y también puede haber endurecimiento de la piel alrededor del ombligo, que puede acompañarse incluso de supuración o secreción sanguinolenta y de mal olor. Muchas veces nosotros lo diagnosticamos solo por un mal olor, pero tiene que tener estas características. Se presenta, como ven, en países desarrollados en el 2% de los recién nacidos. Miento, en los países desarrollados en el 0.5% de los recién nacidos. Y en países en desarrollo como el nuestro, se presenta hasta en un 2%, ¿no? Son infecciones bacterianas, estas onfalitis, del cordón o de la cicatriz umbilical, y especialmente por bacterias, ¿no? Bacterias a nivel de piel, como son los estafilococos, y también pueden ser por gérmenes entéricos. Factores de riesgo tenemos múltiples, ¿no? Por decir, un parto séptico podría producir también este tipo de problema. Al ligar el cordón con unas tijeras no estériles nos puede traer esto. O bebés que están también en las unidades de cuidados intensivos con manipulaciones múltiples nos pueden llevar a hacer una onfalitis. O bebés que tienen catéteres umbilicales para de repente hidratación, para administración de nutrición parenteral, etcétera, ¿no? Pueden hacer onfalitis. ¿Cuáles son los agentes más frecuentes? Tenemos los aerobios y los anaerobios. Dentro de los aerobios, de la mano se lleva el estafilococo aureus, el estafilococo epidermidis, puede haber también el estreptococo del grupo A, el E. coli, el proteus. Y los anaerobios, que generalmente es un problema más de infección intrahospitalaria, también diremos, podemos encontrar el Bacteroides fragilis, los peptostreptococos, el Clostridium perfringens, y el tetánico, que felizmente ya no lo vemos hace bastantes años. Cuando yo era alumna como ustedes todavía llegué a ver tétanos neonatal, pero ahora con la vacunación felizmente ya eso ya no se veía. Si hablamos del cuadro clínico, va a haber un cuadro clínico local, ¿no? Donde podemos encontrar, miren, edema a nivel periumbilical con eritema, ¿no? Hipersensibilidad, y puede o no puede haber secreción fétida. Pero también puede producir síntomas sistémicos cuando esto va avanzando, como fiebre, hipotermia, listermias, ictericias, taquicardias, apneas, taquipnias, distensión abdominal, etcétera, succión pobre, qué sé yo, ¿no? Entonces, se habla de categorías en lo que es la onfalitis. Puede haber solo descarga purulenta, puede haber, aparte de eso, también celulitis y linfangitis de la pared abdominal, y cada vez, si va avanzando más, puede haber extensión de la inflamación a tejido celular subcutáneo y fascia profunda, produciéndose las fasciitis necrotizantes, como sería, acá no se ve, en la siguiente vamos a ver. Entonces, se clasifican en diferentes formas. La onfalitis catarral, que es la forma más benigna, diremos, de las onfalitis, ¿no? Donde se presenta un exudado seroso sanguinolento y puede presentarse generalmente pasados los 8 a 10 días de vida. Sí, y no se aprecia tampoco reacción inflamatoria en la base. Las onfalitis supuradas, que es un grado más intenso y cursa con secreción purulenta y una infiltración a nivel de la pared abdominal proximal. Las onfalitis necróticas o el flemón umbilical, ¿no? Donde ya nos está llevando a una complicación, diremos, mucho más grave del cuadro, ¿no? Que se trata de situaciones muy graves y estas son excepcionales, gracias a Dios, en la actualidad. Se presenta y se aprecian úlceras por la acción de gérmenes virulentos como son los anaerobios, y cursa con un absceso en la pared abdominal. Este es otro tipo de cuadro muy común en nuestra población también, que no es una onfalitis, sino es el famoso granuloma umbilical, que es una pequeña tumoración de color rojo vivo, ¿ven? Es como si hubiera el intestino mismo ahí, ¿no? Que se sitúa entre los pliegues del ombligo, con un exudado seroso o sanguinolento.
¿no? Que administrándole solamente nitrato de plata en lapicito, eso se quema y desaparece totalmente. En estos casos hay que evaluar la gravedad de las onfalitis. Ya hicimos nuestro diagnóstico de la onfalitis. Entonces veamos cuán graves son estas. Si esta onfalitis tiene menos de 5 milímetros a nivel de periumbilical y no hay alteraciones sistémicas, realizaremos solamente un tratamiento local y medidas higiénico-dietéticas. Si esta onfalitis es menor de 5 milímetros, pero sí hay alteraciones sistémicas, signos sistémicos de enfermedad, el tratamiento ya va a ser endovenoso y habrá que hospitalizarlo. Si esta es más de 5 milímetros a nivel periumbilical, evidentemente el tratamiento siempre va a ser endovenoso y habrá, si estamos en un hospital de nivel 1, tendremos que derivarlo a uno de nivel 2 o 3 para su tratamiento. ¿Qué análisis de laboratorio debemos pedir en las onfalitis? Un hemograma, definitivamente tenemos que pedirlo, para ver cómo están, cuando vean la clase de sepsis, y van a ver cómo están los leucocitos, si hay neutropenia o neutrofilia, leucocitosis o leucopenia, más grave siendo la leucopenia y la neutropenia, ¿no? Reactantes de fase aguda de la inflamación también pediremos, principalmente la proteína C reactiva. Habrá que cultivar la secreción, pero no solo la secreción, sino también haremos un hemocultivo. El diagnóstico entonces se realiza primero la anamnesis, hablando con la madre, el examen físico y los análisis de laboratorio. ¿Cuál va a ser el pronóstico? Dependerá del grado de gravedad de esta onfalitis, ¿no? Las onfalitis necróticas que llevan o llegan a faseitis necrotizante, ¿no? Son las situaciones mucho más graves que hemos podido ver. Gracias a Dios hace años ya no las vemos, así como el flemón umbilical también. Entonces, lo ideal será prevenir, más que tratar, prevenir. ¿Con qué? No olvidémonos, en todas las clases creo que les voy a poner la lámina de lavado de manos con agua y jabón, previa a la manipulación del recién nacido. Lo que hablábamos del apego, contacto piel a piel de la madre y el bebé, ¿no? Ya que eso va a favorecer una rápida colonización de la flora normal. Y la aplicación de clorhexidina en el cordón umbilical o el alcohol puro de 70 grados, ¿no? En caso de no tener acceso a esta clorhexidina, incluso podemos hacer que haya un secado natural, pero sin manipulación con manos cochinas, diremos. Acordémonos siempre de los 11 pasos del lavado de manos, no, nunca está más recalcar, no, nunca está de más recalcar, diremos, y vamos a ver lo que es el tratamiento. El tratamiento, si es leve, diremos, va a ser solamente local. Limpiar es la parte de la cicatriz umbilical o la parte del cordón con alcohol al 70% o clorhexidina y se aplicará una pomada antibiótica, llámese ácido fucídico, mupirocina, neomicina, aureomicina, qué sé yo. Pero si ya hay complicaciones de esta onfalitis, ya tenemos que tratar por vía endovenosa. ¿Con qué? Con antibióticos. Si estamos diciendo que el germen más frecuente es el estáfilo, pondremos un antibiótico sensible a estafilococo, llámese clindamicina, oxacilina, ¿no? Y si pensamos en un gran negativo, estaremos pensando en dar unos aminoglucósidos, conjuntamente con cefalosporinas, ¿no? Y si pensamos en anaerobios, definitivamente también administrar el metronidazol. O sea, depende del grado de complicaciones. Acá este cuadro es para que lo vean nada más. Es lo que ya hemos estado hablando de que antibióticos tópicos y también antibióticos sistémicos debemos usar en la onfalitis. ¿Qué complicaciones puede haber? La sepsis, ¿no? Con distermia y distensión abdominal. Miren esta faseitis necrotizante que le lleva hasta todo alrededor, ¿no? Ya es una complicación, diremos, grave de esto, donde hay edema periumbilical, ¿no? La piel está con una apariencia de naranja, ¿no? Y la coloración azul púrpura que se ve en este tipo de casos. Puede haber también complicaciones peritoneales, como vómito biliar, distensiones abdominales, hipersensibilidad,
y abscesos localizados evidentemente en planos más profundos. Estos, diremos, son las complicaciones más graves de las onfalitis, ¿no? Acá vemos un bebé, por decir, que está con un catéter venoso umbilical que puede llevar inclusive a hacer una peritonitis. Y estos cuadros severos, terribles de fasciitis necrotizantes en los bebés, que generalmente los llevan a la muerte. ¿Qué no se debe hacer entonces en estos cordones umbilicales o en diagnosticando esta onfalitis? ¿Qué no debemos hacer? No realizar un examen sistémico sin busca de datos de sepsis. Es decir, siempre vamos a tener que buscar la complicación más frecuente que puede ser la sepsis. Para limpiar esa cicatriz umbilical, no debemos usar productos derivados de yodo en los bebés, ya que sabemos que el yodo se absorbe a través de la piel y puede producir resultados a nivel de pruebas metabólicas y podemos ver falsos hipertiroidismos. Retirar el clampo umbilical antes de las 24 horas de vida, tampoco. Esto tenemos que dejar que se seque, no que se presente toda la fase de necrosis, etcétera, y se caiga solo ese cordón umbilical. Entonces, pronóstico, si detectamos temprano y tratamos en forma temprana, el pronóstico será favorable, ¿no? Y habrá que hacer seguimiento en casos ambulatorios. Si llegamos a ver al bebé cuando ya está con complicaciones graves, el pronóstico muchas veces es súper desfavorable, que nos puede llevar inclusive a la muerte de estos bebés. Ahora vamos a tratar el segundo punto, que es la conjuntivitis neonatal, también conocida como oftalmía neonatorum u oftalmía neonatal, ¿no? Es una conjuntivitis, miren, mucopurulenta aguda y ocurre en las primeras 4 semanas después del nacimiento. Y generalmente estas se dan en los partos eutóxicos, donde el bebé ha tenido que pasar por el canal vaginal. Por eso es la profilaxis de la cual hablábamos en la clase de atención inmediata. Si hablamos de la conjuntiva es una membrana translúcida y se divide respecto a su ubicación, diremos. Así tenemos la conjuntiva palpebral, la conjuntiva vulvar, ¿no? La córnea, bueno, etcétera, etcétera, en las partes del ojo. Se divide entonces respecto a su ubicación, ¿no? Y lo primero que va a pasar en una conjuntivitis es vasodilatación, luego quemosis y secreción. En los neonatos, evidentemente, estas conjuntivitis son más severas, ya que sabemos que los neonatos tienen alteraciones a nivel de la inmunidad, tienen ausencia de tejido linfoide en la conjuntiva y ausencia de lágrimas al nacimiento. Entonces, por ello, es más fácil de que puedan presentar estos cuadros de conjuntivitis. Miren, estas conjuntivitis son causas de ceguera de aproximadamente 10.000 niños al año, que no son tratados adecuadamente. ¿No? Se habla y se hablaba del rol de la profilaxis con nitrato de plata, que también les dije, al 1%, que es la famosa maniobra de Credé. Administrarle una gota de nitrato de plata al 1% a cada ojo y después una gotita de agua destilada para limpiar ese nitrato de plata. Pero ahora no tanto, ya hablamos de la maniobra de Credé, sino administrar gotas oftálmicas antibióticas sin corticoide para prevenir estas conjuntivitis. En los países en desarrollo todavía sigue siendo frecuente la clamidia y la neisseria. En otros países se ve inclusive las pseudomonas y los estafilococos aureus. Dentro de los factores de riesgo en estas conjuntivitis están las infecciones maternas. Cualquier enfermedad de transmisión sexual puede llevar a nuestro bebé a hacer este tipo de conjuntivitis. La no asistencia a controles prenatales de la madre, el abuso de sustancias por parte de la madre y las rupturas prematuras de membranas nos pueden llevar también a cuadros más graves o severos de conjuntivitis. Si la clasificamos, la vamos a clasificar en aséptica y en séptica. La aséptica es también llamada conjuntivitis química,
Se usaba el nitrato de plata al 1% y no se le lavaba luego con agüita destilada. Le podía producir una conjuntivitis, pero que pasaba solamente con sintomáticos, diremos. Mientras que la séptica, que se presenta en 1 a 2%, no puede ser una bacteriana banal, ¿no? Debido a Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus aureus, etc. ¿No? En el 2 a 40% está la clamidia, menos de 1% ya felizmente la Neisseria gonorrea y menos de 1% con el herpes simple. Si hablamos de la conjuntivitis bacteriana banal, es precoz. Aparece dentro de las primeras 48 horas de vida. Pero tiene periodos, hablamos de precoz, perdón, si aparece en las primeras 48 horas de vida. Pero puede haber hasta periodos de incubación entre 5 a 14 días posparto. Los gérmenes que hablábamos, estafilococos, estreptococos, ¿no? Dentro de los gram negativos la E. coli, y tener siempre presente a la famosa pseudomona, que es más intrahospitalaria, que causa alteraciones severas también en los bebés. Clínicamente lo que vamos a encontrar en estos bebés con conjuntivitis bacteriana banal es una hiperemia conjuntival, con secreción amarillo verdosa moderada, puede haber edema palpebral, puede haber equimosis conjuntival y casi siempre es bilateral. Como es banal, evidentemente no afecta el estado general y entonces no hay manifestaciones sistémicas. Si hablamos de la conjuntivitis por clamidia trachomatis, es la causa todavía más común de conjuntivitis neonatal. Se presenta en el 25 a 50% de los bebés con madres infectadas. Su periodo de incubación es de 5 a 14 días posparto y si no se trata adecuadamente puede durar hasta meses esta conjuntivitis. El grado de compromiso de la conjuntiva es variable. 40% de conjuntivitis acuosas que podemos ver inicialmente se vuelven purulentas. Puede haber hiperemias leves, autolimitadas, pero en otras podemos encontrar hinchazón de párpados, quemosis, reacciones papilares, pagnus periférico, afectación de córnea, etc. Y se presenta generalmente por colonización nasofaringea rectal y vaginal. Acá tenemos un bebé con una conjuntivitis por clamidia trachomatis. Si hablamos de las conjuntivitis por Neisseria gonorrea, es la causa más peligrosa e infecciosa que puede haber en estos casos de conjuntivitis. Y siempre se debe excluir como causa por el riesgo de complicaciones que se pueden presentar. Miren, tiene un tiempo de incubación de 2 a 7 días posparto o más, y la de inicio más agudo se puede presentar dentro de las 24 a 48 horas posparto. Es una conjuntivitis purulenta bilateral con compromiso corneano, ulceración del limbo, quemosis severa, opacificaciones corneanas difusas, ¿no? Que puede progresar incluso a ulceración corneana y a endoftalmitis. Estas por Neisseria generalmente vienen con manifestaciones sistémicas, como es la rinitis, la estomatitis, ¿no? Las infecciones anorrectales, la sepsis, ¿no? Las artritis, etc. Bebés con conjuntivitis con Neisseria gonorrea, miren que rápidamente se compromete todo. Y las conjuntivitis por herpes, que creo que son las menos frecuentes, generalmente se asocian a infecciones herpéticas generalizadas. El riesgo de transmisión es del 25 al 50% de madres infectadas que puedan transmitir al bebé. Periodo de incubación, 6 a 14 días, y se presenta dentro de las primeras 2 semanas posparto. Se presenta con una infección generalizada, con vesículas que pueden estar alrededor del ojo. Hay compromiso de la córnea, ¿no? Una queratoconjuntivitis, ¿no? Y puede haber úlceras geográficas, ¿no? Bebés que ustedes ven con este tipo de lesiones vesiculares, siempre hacer interconsulta oftalmología por el riesgo de que sea una conjuntivitis a herpes simple.
Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre estos tipos de conjuntivitis que hemos estado viendo? La conjuntivitis química, que decíamos, por el uso de nitrato de plata, empieza o se inicia en las primeras 24 horas de vida y es una secreción serosa y no hay compromiso corneal. Diremos que es la más simple. Si es una conjuntivitis por gonorrea, el tiempo de inicio es de 2 a 7 días, con una secreción mucopurulenta y sí produce compromisos a nivel de córnea. Si es una conjuntivitis por clamidia trachomatis, se inicia entre 5 a 14 días, también la secreción es mucopurulenta, pero no hay compromiso de córnea en la fase aguda. Y si es por herpes simple, tiempo de inicio 6 a 14 días, la secreción va a ser serosa y sí hay que buscar las famosas úlceras geográficas o las lesiones vesiculares alrededor de la carita del ojo. ¿Cómo prevenimos? Volvemos al lavado de manos. Educar sobre el lavado de manos frecuente. El control prenatal como medio para detectar las enfermedades de transmisión sexual. El diagnóstico se puede hacer con cultivos, que pueden ser en agar sangre y agar chocolate, ¿no? Principalmente indicados en todos los casos de conjuntivitis neonatal. Pero también sabemos que los cultivos demoran y hay que darle tratamiento inmediato. Entonces se puede hacer un frotis de la conjuntiva, pedimos un gram, un Yemsa y un Papa Nicolau. En la química, en el gram, vamos a encontrar neutrófilos, linfocitos ocasionales. En las bacterianas, en el gram, podemos encontrar las bacterias y los neutrófilos. En la Neisseria gonorrea, en el gram, encontramos neutrófilos y podemos encontrar también diplococos gram negativos intracelulares. En la conjuntivitis por clamidia, en el gram, podemos encontrar neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas. Y en un Yemsa podemos encontrar inclusiones basófilas intracitoplasmáticas en células epiteliales. Y las conjuntivitis por herpes simples, en el gram vamos a encontrar linfocitos, células plasmáticas, células gigantes multinucleadas. Y en el Papa Nicolau podemos encontrar inclusiones eosinófilas intranucleares. ¿Cómo manejamos entonces estas conjuntivitis? Es mejor hospitalizar a estos bebés que presentan conjuntivitis, porque puede haber riesgo de infecciones secundarias. Iniciaremos un tratamiento empírico. Puede ser eritromicina en ungüento, de repente una tetraciclina, ya que nosotros no tenemos eritromicina, más una cefalosporina de tercera generación endovenosa o intramuscular. Los niños que tienen conjuntivitis por clamidia o Neisseria, habrá que buscar otras enfermedades de transmisión sexual asociadas, como es el VIH, la sífilis, ¿no? Entonces habrá que evaluar a la madre y a sus compañeros sexuales en esa madre. Entonces en el manejo habrá que consultar o considerar la interconsulta con pediatría e infectología. También evitar poner parches lacrimales y lágrimas artificiales podrían usarse al inicio, pero lo ideal es considerar el tratamiento específico. Las conjuntivitis bacterianas, las banales, o sea, las más leves, podemos usar gentamicina, que puede ser en gotas, en crema. También podemos usar la tobramicina en ambas presentaciones y alrededor podríamos usar el ácido fucídico. La dosis de la gentamicina o tobramicina, 1 a 2 gotas cada 2 horas durante el día, y ungüentos de estos antibióticos para la noche, por 5 a 7 días. Si tenemos una conjuntivitis por clamidia, es necesario el tratamiento tópico y sistémico, dijimos, ya que el riesgo de hacer neumonía es de 25 a 50%. Usaremos un macrólido en ungüento, tetraciclina en nuestro caso, ya que no tenemos eritromicina, ¿no? Y también podemos dar eritromicina vía oral a 50 miligramos por kilodosis cada 6 horas, por 14 días. Como alternativa podemos usar la acitromicina. Gotas de acitromicina también tenemos en nuestro medio. Entonces podríamos usar.
Y para vía oral, la azitromicina a 20 miligramos por kilo cada 24 horas por 3 días vía oral. Las conjuntivitis por Neisseria gonorrea, veremos y decimos, la profilaxis es efectiva, ¿no? Porque la estamos tratando a nivel de la profilaxis. Pero ya una vez establecida la infección, el tratamiento tópico no sirve y no previene la infección diseminada. Entonces, habrá que dar un tratamiento sistémico, ya que es muy contagiosa y habrá que hacer aislamiento del contacto. En estos casos podemos usar la ceftriaxona, 25 a 50 miligramos por kilo, endovenoso o intramuscular como dosis única, o lo que más usamos es la cefotaxima, a 100 miligramos por kilo endovenoso como dosis única. También podríamos usar la penicilina G a 100.000 unidades internacionales por kilo por una semana. Y es importante también hacer estas irrigaciones con soluciones salinas en la primera hora y luego cada 3 a 4 horas hasta que ceda la secreción. Entonces, limpiar bien ese ojito para evitar también mayores, que siga aumentando, digamos. Si tenemos una conjuntivitis por herpes simple, es necesario también el tratamiento sistémico, ya que el herpes tiene riesgo de infección sistémica. En estos casos, usaremos el aciclovir a 60 miligramos por kilo dosis endovenoso, dividido en 2 dosis por 14 a 21 días. Y si hay presencia de queratoconjuntivitis, que es una complicación ya más grave, definitivamente primero hacer una interconsulta oftalmología e indicar quiénes indicarán el tratamiento. Y si no tenemos a la mano, podríamos usar la trifluoridina, no una gota en cada ojo cada 2 horas hasta que se reepitelice bien y después una gota cada 4 horas por 7 días. No usar, ojo, corticoides en estos bebés, ya que pueden causar daño de la córnea. ¿Qué complicaciones tenemos de acuerdo al tipo de germen que encontremos en la conjuntivitis? Por una Neisseria podemos encontrar complicaciones como ulceraciones corneanas periféricas, perforaciones corneanas. En las pseudomonas generalmente son las endoftalmitis, que pueden llevar inclusive a la muerte. La clamidia, la complicación más frecuente es la neumonía. El herpes simple nos puede llevar a cicatrizaciones a nivel de la conjuntiva, ulceraciones, compromiso del sistema nervioso como encefalitis, ¿no? En caso de que haya una infección diseminada. Esto es lo que he querido presentarles hoy día, jóvenes, y si hay preguntas, estamos llanos a contestarles. Levantan la mano y hacen su pregunta o a través del chat, no hay ningún problema. Sí, Herbert. Sí. Tienes una a través del chat. Dice, doctora, buenas tardes. Si en el caso de onfalitis presentaría síntomas sistémicos, siendo el germen más frecuente Staphylococcus aureus, como tratamiento empírico se recomendaría ampicilina, aminoglucósido o solo ampicilina. No, tendríamos que recomendar de repente una oxacilina. El Staphylococcus aureus es más sensible a la oxacilina o la vancomicina. Entonces habría que administrarle al inicio, de todas maneras, acompañado de aminoglucósido, ¿no? Entonces puede ser una oxa con un aminoglucósido o una banco con un aminoglucósido. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden, lesiones de piel, el estafilococo está presente. Entonces hay que darle antibióticos que sean sensibles a al estafilococo en este caso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Muy bien, chicos. Entonces estamos terminando la clase.